Este video presenta discursos históricos registrados en el Diario de Discursos. Su propósito es histórico y referencial. No establece doctrina oficial de la Iglesia. Gazelle. Condenación de Howard Egan, parte 2. Instrucciones del Honorable C. Snow, juez del primer distrito judicial de los Estados Unidos, para el territorio de Utah, al jurado, en el juicio de Howard Egan por la muerte de James Monroe. Señores del jurado, el gran jurado, convocado y juramentado en representación de los Estados Unidos, ha presentado una acusación formal contra Howard Egan por la muerte de James Monroe. Ahora corresponde que este tribunal continúe con el proceso y, si el acusado fuera hallado culpable de haber violado las leyes de los Estados Unidos en este caso, dictar sentencia en su contra. Para determinar los hechos, ustedes han sido seleccionados y juramentados para emitir un veredicto verdadero, conforme a la evidencia que se les presente en esta corte. Comprenderán que su responsabilidad es grande. Es derecho de los Estados Unidos, de los ciudadanos de ese territorio y del propio acusado exigir que cumplan con su deber sin temor, sin favoritismo y sin parcialidad. Todos tenemos derecho a que cuando se comete un delito, el responsable sea castigado conforme al debido proceso legal, pero no de otra manera. No tenemos derecho a castigar a nadie por un mal real o imaginario si no es con la autoridad de la ley. La seguridad individual y la de la sociedad dependen de la correcta y fiel aplicación de las leyes justas y saludables. Nadie debe ser castigado a menos que sea culpable de un acto que merezca castigo, ni siquiera entonces si ese acto no ha sido declarado delito por la ley y establecido su castigo, y tampoco hasta que haya tenido la oportunidad de un juicio justo e imparcial, pues podría no ser culpable como se le acusa. Si la ley permitiera que una persona fuera castigada por simples rumores o por fuertes sospechas acompañadas del testimonio de nuestros amigos más cercanos, sin las pruebas formales de verdad que se han establecido, tendríamos motivos para preocuparnos seriamente por el rumbo que tomaría la justicia. Señores, ustedes son los únicos jueces de los hechos, y el tribunal es quien determina la ley una vez que ustedes hayan establecido esos hechos. El asesinato puede definirse como la muerte ilegal de un ser humano, en tiempo de paz dentro de la República, con malicia previa o premeditación causada por otra persona que esté en pleno uso de su razón y juicio. En este caso, no se ha alegado que el acusado, al momento de la supuesta muerte de James Monroe, estuviera fuera de su sano juicio, por lo tanto, ese aspecto no está en discusión. Cuando se retiren a deliberar, primero deberán determinar, con base en la evidencia, si James Monroe está muerto. Si concluyen que no lo está, el caso termina allí, y el veredicto debe ser de no culpable. Si determinan que está muerto, deberán establecer por qué medios ocurrió su muerte. Si fuera por violencia, entonces deberán determinar si el acusado le causó la herida mortal. Si concluye que no fue así, sus deliberaciones terminan y corresponden un veredicto de no culpable. Si determinan que el acusado le causó la herida mortal, deberán entonces decidir si la muerte fue legal o ilegal. Según la ley, toda muerte causada por una persona en pleno uso de sus facultades a otra persona se considera ilegal, salvo en aquellos casos que la ley excuse o justifique. Si una persona al realizar un acto lícito mata accidentalmente a otra, se considera homicidio excusable. Si una persona mata a otra ante un ataque repentino, en defensa propia o en defensa de su esposa, hijo, padre o sirviente, también es homicidio excusable. Si un funcionario competente ejecuta una sentencia de una muerte conforme al fallo legal de un tribunal, se trata de homicidio justificado. Si un oficial de la ley, en el cumplimiento de su deber legal, es resistido por la fuerza y sin malicia mata a quien lo resiste, también es homicidio justificado. Si se comete un homicidio para impedir que se lleve a cabo por la fuerza de un delito atroz, como asesinato, robo o violación, puede considerarse justificado. Pero no lo es si se hace para castigar al culpable después de que el delito ya fue cometido. Si encuentran que alguna de estas circunstancias favorece al acusado, entonces su veredicto debe ser no culpable.
Pero si ninguna de ellas se aplica, entonces la muerte, si ocurrió, fue ilegal. En ese caso deberán examinar si hubo malicia premeditada. La malicia premeditada significa intención pensada con anticipación antes de cometer el acto. Puede haberse formado en cuestión de minutos o durante mucho tiempo. Puede haber surgido por una ofensa real o imaginaria que el acusado creyó haber recibido del fallecido. La ley no permite que una persona tome la justicia por su propia mano. Aunque el fallecido hubiera seducido a la esposa del acusado, como éste afirma, eso no le da derecho de ejecutar castigo por su cuenta. Aun si la ley estableciera la pena de muerte para la seducción, eso no justificaría ni excusaría al ofendido si él mismo aplicara la pena sin una sentencia judicial que así lo ordenara. Ni siquiera con tal sentencia, a menos que fuera el funcionario legal designado para ejecutarla. Si, como sostiene el abogado defensor, el acusado mató a Monroy en el nombre del Señor, eso no cambiaría la ley aplicable al caso. Una persona puede violar la ley del país y ser culpable, aun cuando crea que actúa en el nombre del Señor. Si, como argumenta el fiscal, el acusado formó la intención de matar a Monroy antes de salir de la ciudad, o si la formó después de salir, pero antes de encontrarse con él, o incluso si la formó mientras conversaba con él, entonces existió malicia premeditada. Si el fallecido realmente sedujo a la esposa del acusado y tuvo un hijo con ella, y por esa razón el acusado lo mató, en términos legales la muerte fue ilegal. Si, considerado todo esto, ustedes llegan a la conclusión de que el acusado es culpable, entonces el lugar donde ocurrió el hecho se vuelve relevante. En la mayoría de los casos, esto no cambia el resultado general, siempre que el delito se haya cometido dentro de la jurisdicción del tribunal que está juzgando al acusado. La importancia de este punto en este caso surge debido a la relación particular que existe entre los tribunales de los Estados Unidos y los tribunales de los distritos, estados y territorios. La jurisdicción de los tribunales federales es separada y distinta de la jurisdicción de los tribunales estatales. Sin embargo, en los territorios, los mismos jueces conocen tanto los asuntos relacionados con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos como aquellos relacionados con las leyes propias del territorio. Esta ha sido para mí la parte más compleja del caso, dado que los tribunales territoriales tienen una jurisdicción mixta, en parte nacional y en parte local. Es fundamental tener clara esta distinción. Cuando actuamos como tribunales en los Estados Unidos, debemos juzgar los delitos conforme a las leyes federales, no conforme a las leyes territoriales, y es en esas leyes donde debemos encontrar la autoridad para castigar a quienes las infringen. Cuando actuamos como tribunal territorial, debemos juzgar los delitos conforme a las leyes del territorio y basamos en ellas para imponer castigos. Sí, las leyes de los Estados Unidos no nos autorizan a castigar en un caso como el presente, dado que estamos actuando como tribunal federal. Entonces el acusado, por esa razón, tiene derecho a un veredicto de no culpable. Los Estados Unidos no tienen autoridad para promulgar leyes penales salvo en los casos que la Constitución les permite. Estos casos pueden considerarse de carácter nacional y se aplican a los lugares que están bajo la jurisdicción exclusiva del gobierno federal, pero no se aplican a los lugares donde existe jurisdicción estatal o territorial, salvo cuando se trata de proteger funciones federales esenciales, como el servicio postal, las leyes de ingresos, los tribunales y funcionarios federales y asuntos similares. Existe una amplia extensión de territorio entre esta ciudad y el río Missouri, sobre el cual los Estados Unidos tienen jurisdicción exclusiva. Pero otra parte de ese mismo territorio está bajo la jurisdicción del estado de Missouri y otra parte bajo la jurisdicción de este territorio. Es derecho de todo ciudadano estadounidense recibir plena y amplia protección en el disfrute de su vida, su libertad y su felicidad. Y es deber de los Estados Unidos, en aquellos lugares donde tiene jurisdicción exclusiva y absoluta, extender esa protección sobre ellos. Del mismo modo, es deber de los estados y territorios, dentro de sus respectivas jurisdicciones y sujetos a la Constitución y a las leyes de los Estados Unidos, brindar esa misma protección. Por esto pueden ver que cuando los Estados Unidos establecieron los gobiernos territoriales y les concedieron facultad para legislar, crearon una jurisdicción dentro de su propia jurisdicción.
aunque sujeta a su supervisión. Por lo tanto, no poseen jurisdicción única y exclusiva dentro de los límites de los territorios ya organizados. Según la sección 3 de la Ley del Congreso aprobada el 30 de abril de 1790, capítulo 9, se establece que si alguna persona o personas dentro de cualquier fuerte, arsenal, astillero, depósito o cualquier otro lugar o distrito bajo la jurisdicción exclusiva y absoluta de los Estados Unidos comete el delito de asesinato intencional, dicha persona o personas, al ser debidamente condenadas, sufrirán la pena de muerte. Como pueden ver por esta ley, el delito debe haberse cometido en un lugar donde los Estados Unidos tengan jurisdicción exclusiva y absoluta. Ustedes deberán examinar las pruebas presentadas en el tribunal para determinar los hechos del caso. Si concluyen que el delito, en caso de haberse cometido, ocurrió en esa franja de territorio entre aquí y el río Missouri, donde los Estados Unidos tienen jurisdicción exclusiva, entonces su veredicto debe ser culpable. Si no encuentran que el delito ocurrió allí, sino dentro del territorio de Utah, entonces el acusado, por esa razón, tiene derecho a un veredicto de no culpable. Si en cualquiera de estos puntos albergan dudas razonables, deben conceder al acusado el beneficio de la duda. Las dudas razonables no son dudas caprichosas, sino aquellas que hombres razonables pueden sostener honestamente. A veces debemos cumplir deberes dolorosos, pero eso no debe hacernos apartarnos de nuestra responsabilidad. Es mejor tolerar muchos actos injustos que, para alcanzar un objetivo determinado, abandonar los grandes y sólidos principios de los que depende nuestra vida, libertad y felicidad. Señores del jurado, el caso queda ahora en sus manos para su deliberación.